Recibimos ahora a Michel Suñén y su Abra Palabra, aunque hoy vamos a tratar un tema especial, sorprendente, quizá polémico. Michel, bienvenido. Hola. Bueno, tanto es así que incluso le podríamos cambiar un poco el nombre a la sección el día de hoy. En vez de Abra Palabra ser Abra Palabro, porque vamos a hablar de las palabrotas. En francés me gusta mucho, las identifican como gros mots, es decir, palabras gruesas, palabras gordas, y me parece que con un eufemismo, que hay algunos de los que también utilizaremos en la sección de hoy, pues le da un aire bastante claro de a qué nos referimos, ¿no? Esas palabras que no pasan desapercibidas, que están ahí y que hacen un impacto mayor, más grueso en el público. Es un tema sorprendente, tú lo has dicho, más profundo de lo que parece. Me he planteado el reto de hablar de palabrotas sin pronunciar ninguna de ellas, a ver si lo consigo, y vamos allá. Desde luego lo vamos a abordar sin prejuicios, sin gordofobia, que decíamos antes, y analizando la realidad de estos usos lingüísticos, tanto en el área escrita como en el área oral. Claro, porque son unas palabrotas, tacos, como se dice coloquialmente, que también están rodeadas de sus propios tabúes, ¿no? A ver, desde chiquititos nos enseñan a no decirlas, incluso nos castigan o nos sancionan de alguna manera, y esto no hace otra cosa sino, no sé si es causa o consecuencia o que tiene que ser así, que acaban atrayéndonos. Los niños juegan a decir palabrotas, en cuanto escuchan alguna pues se las aprenden, nos ha pasado a todos, pero también es verdad que en textos, en conversaciones o en discursos generan unas asociaciones inmediatas con algo soez, con la mala educación, la falta de preparación, la poca elegancia. Transmiten como un mensaje muy agresivo, tienen una especie de impacto negativo que nos provoca cierto rechazo. Tanto es así que si escuchamos a un profesor que dice palabrotas en sus clases nos parece ofensivo. Si los escritores hojeamos una novela y encontramos en ese ojeo, antes de comprarla, muchas palabrotas, pues es fácil que no elijamos ese libro. Incluso con interlocutores o con vendedores que las usan, las sensaciones de poca fiabilidad, ¿no? Hay algo negativo. Pero claro, ¿todo es malo con las palabrotas o tienen algo positivo? ¿Qué pensáis, amigos? ¿Tú qué crees? Yo voy a decir que sí, venga, que tienen algo positivo, porque si están tan arraigadas y se han mantenido tanto tiempo en el lenguaje, algo bueno tendrán. Desde luego, usarlas implica una especie de halo canalla, ¿no? Un estilo alternativo, más rebelde, como que vas contra lo establecido socialmente, y en ocasiones precisamente se utiliza como un respaldo, una imagen premeditada para llegar a determinado target, pues un público más rompedor, más joven, insisto, más alternativo, o incluso para conseguir una mayor repercusión en lo que estamos diciendo. Hago un pequeño paréntesis chocante. La ciencia ha estado estudiando la parte del cerebro que procesa las palabrotas y que genera las reacciones, y es curioso porque han llegado a la conclusión de que no es la misma donde se procesan las regiones del habla, y esto marca algo que nos sorprende mucho de entrada. Ahora profundizaremos un poquito más. En otro orden de cosas, cuando decimos palabrotas, sentimos en muchas ocasiones liberación, catarsis, como que nos quedamos más anchos que largos, ¿no? Sí. Emocionalmente nos activamos mucho más, y también es significativo que se han hecho estudios que demuestran que decir palabrotas reduce el umbral del dolor. Perdón, lo aumenta, es decir, tardas más tiempo en sentir ese dolor o lo sientes de una manera más mitigada. Con lo cual, ojo, que si esto ocurre a nivel emisor, pues bueno, tenemos ahí un universo inexplorado, ¿no? Por lo menos para los hablantes de a pie, como somos nosotros. Y a la hora de recibir palabrotas, de escucharlas o de leerlas, hay un efecto de antiparalización. Sobre todo en situaciones de crisis, oír palabrotas estimula la lucha, estimula la huida, es decir, afrontar esa agresión externa, ese miedo o esa situación complicada de una manera diferente. ¿Por qué? Porque activan lo instintivo. Vuelvo a lo que decíamos antes del cerebro. Hay una parte que es el sistema límbico, que es precisamente la que genera las reacciones instintivas inmediatas que no pensamos, que compartimos en ese sentido con los animales y con otros seres vivos, y las palabrotas la activan y hacen que eso sea muy difícil de inhibir. Dicho esto, cuidado, porque las palabrotas, por tanto, llaman la atención
y se recuerdan mucho mejor y nos activan más. Eso te iba a decir, que además de permanecer en el vocabulario, en el lenguaje español, también hay ciertos momentos que se recuerdan gracias a la pronunciación de palabrotas. Mira, aquí en Aragón, si yo os hablo de José Antonio Labordeta y qué intervención recordamos todos en el Parlamento español, pues todos pensamos en el A la M que le dirigió a Álvarez Cascos en 2003 y que se hizo viral y que se hizo especialmente recordado. Yo pienso que Labordeta no es su intervención o su speech más valorado, que él habló de muchas cosas y lo hizo muy bien, pero saltó a la palestra precisamente por el uso, a ver, de una palabrota no especialmente gruesa, que dirían los franceses, pero en ese contexto, ahora las cosas han cambiado mucho en el Parlamento, no es lo que era, pero hace 20 años en ese contexto era rompedor, alternativo y llamó muchísimo la atención. En este sentido, tú decías de palabras extranjeras, es curioso que lo que nos activa de la palabrota no es la fonética, no es cómo suena, porque si fuera así, las palabras extranjeras, las palabrotas en francés o en inglés, nos generarían ese rechazo. Y salvo que tengamos un dominio de esa lengua, implica que dominamos el concepto, el mensaje, lo que significa esa palabra, esa alternatividad, no nos afectan. Y tampoco los eufemismos tienen el mismo impacto. Claro. Probablemente, decíamos antes, va a la región del habla, el eufemismo sigue yendo allí y no activa lo límbico, lo instintivo. El típico hijo de P, si yo en vez de decir eso, pues digo hijo de mujer que vende su cuerpo por dinero, pues bueno, estamos metiendo un rollazo ahí, la gente lo va a entender o no lo va a entender, pero desde luego ese impacto emocional, instintivo, ágil, no se produce. Se pierde. Efectivamente. Cosas así vinculadas a nuestra tierra que yo he recordado. Hay una canción de Puturru de Foix del siglo pasado, por supuesto. Se titulaba A mí no me gusta currar. Ahora sería absolutamente imponible en ninguna emisora y tendría muchas críticas. Pero había un verso que decía: yo soy el negro hijo de Utah, recojo el algodón. Y yo creo recordar, porque lo viví en primera persona, no lo creo recordar, lo recuerdo, que en algún concierto cambiaban la Y por P. Y evidentemente era una parodia, en primera persona hablaba un supuesto esclavo que se quejaba de su situación y se identificaba como ese negro hijo de Utah que recogía el algodón. Insisto, el Utah creo que fue una imposición de la discográfica para que no fuera grabado ese mensaje. Publicar Sin embargo, en los conciertos iban por la calle de en medio y querían llegar mucho más instintivamente a lo límbico del público. También tampoco entenderíamos el golpe de Estado, la acción del golpe de Estado del teniente coronel Tejero en 1981 cuando irrumpió en el Parlamento, si en vez de decir se callen o se sienten lo que dijo, hubiese dicho se sienten vulva o se sienten vagina. Estamos en lo mismo, ¿no? Está muy bien enseñar esas palabras a los niños, pero cuando tú utilizas ese registro idiomático, la palabra gruesa, para conseguir una reacción o un impacto en el público, pues no se consiguen si las sustituimos o conseguimos un efecto diferente. Claro, además que esas palabras no siempre se usan, o sea, cuando se usan como taco no significan lo que son, ¿no? Es una interjección, es un taco. Claro, el mismo concepto de hijo de Utah que decíamos hace un momento, ¿no? Amigos, colegas, incluso en ocasiones ya exagerando un poco, pero yo lo he oído, hijos a sus madres o a sus padres o padres a sus hijos o a sus madres en un contexto muy coloquial, utilizan ese término con un significado totalmente distinto, alternativo, en una codificación que ni siquiera es molesta, pues más de colegueo, de cercanía, y bueno, esos son usos idiomáticos que se van estableciendo y que tenemos que tener en cuenta. Con todo, para lo que estamos aquí, consejos de comunicación en Abrapalabra, de verdad, vamos a usarlas lo menos posible. Decíamos al principio, dañan la imagen, generan un impacto negativo. Es como en un vaso de agua, si vamos echando gotitas de tinta, bueno, si echas una, pues se turbia un poquitín, pero si empiezas a echar todo el rato y abres el grifo de tinta, al final eso se queda más negro que transparente, con lo cual no es positivo. Vamos a transmitir, vamos a generar una pérdida de excelencia, como de dejadez, de incapacidad, de no redondear, lo que os decía antes de la novela. Si ojeamos y empezamos a ver muchos tacos, probablemente nos rechacemos ese libro. Si en un discurso escuchamos un ponente que no dice otra cosa que palabrotas, como que su mensaje pierde calidad, pierde autoridad, y si estamos negociando y el interlocutor está constantemente lanzando insultos o palabras gruesas, pues como que no vamos a tener la sensación de que está buscando el gano-ganas, sino que está en un planteamiento mucho más agresivo. Es decir, si usamos o si abusamos, incluso si
sin criterio las palabrotas, perdemos autoridad y resultamos menos fiables. ¿Hay alguna excepción a esta norma? Sí, las hay. Por ejemplo, en un diálogo de una novela estamos recreando, pues yo qué sé, un legionario que está reactivándose ante un atentado yihadista, pues claro, si empezaba a decir repanochas o cáspitas o recórcholis, diríamos, pero este legionario, ¿qué es lo que es? ¿Qué sentido tiene? Claro. Esto no significa que en los diálogos, en el estilo directo, necesariamente para describir esa situación y lo que dicen los que están protagonizándola, tengamos que usar las palabrotas. Podemos hacer ahí sí que eufemismos o giros o explicarlo de una manera alternativa, pero evidentemente quizás una buena dosis o una dosis adecuada, pequeñita, pero bien distribuida, funcionaría. También en la oratoria política, y lamentablemente lo decíamos hace un poco, ahora más que nunca en el Parlamento se escuchan cosas no solamente con palabrotas, sino incluso insultos pues un tanto desvergonzados e hirientes, ¿no? Que antes eran absolutamente impensables. Vamos a pensar en el fenómeno Ayuso, el me gusta la fruta, y cómo ahí sí que un eufemismo, un giro a raíz de una palabrota que ella expresó en el propio Congreso, pues su réplica fue ingeniosa y consiguió que se revitalizara y se viralizara ese mensaje con el significado inicial, ¿no? No solamente como ese. Incluso hay programas canallas en los medios de comunicación. Bueno, El Centinela del Misterio es un podcast que dirige Carlos Busto, que se habla pues de misterios, de crimen, de género negro, y ahí se utiliza en un contenido con mucha documentación muy bien trabajado, pero se utilizan las palabrotas sin ningún tipo de control, y una vez que entras en esa dinámica comunicacional, lo aceptas como válido. Lo que no sería admisible, pues en este programa o en cualquier otro programa de televisión o de radio aragonesa o nacional, en según qué contextos, ante un público muy concreto, pues bueno, entras en ese juego y puede funcionar. Insisto, no olvidéis que las palabrotas, las palabras gruesas, como decíamos antes, pueden y de hecho mueven a la acción y sirven para arengar en situaciones pues más crispadas o más difíciles, más conflictivas. ¿Cómo podríamos resumir? ¿Cuál sería la conclusión con todo lo que nos has contado de cuándo sí es eficaz usarlas y cuándo no debemos hacerlo en ningún caso? Yo mi consejo es que sea siempre una decisión nunca instintiva, sino muy reflexionada, muy sopesada, selectiva, nunca visceral. Si abro la espita de decir lo que me fluya, la voy a pifiar seguro, especialmente si en el día a día tiendo a decir palabrotas en esa comunicación del tipo que sea, un discurso, una clase, una conversación con un jefe o con un vecino, yo seguiré diciendo esas palabrotas y eso no es bueno, vamos a generar el efecto negativo. Hay que considerar la situación, el público al que te diriges, el contexto y la función de la comunicación. Oye, yo lo que quiero no tanto es ganar autoridad, sino que el público me considere uno de ellos, que hablo su lenguaje, que me manifiesto con sus preocupaciones. Bueno, en ese término, a lo mejor una buena administración podría servir, pero siempre máxima moderación. En caso de mínima duda, oye, pues lo diría, pero no estoy del todo seguro, fuera, lo borramos y lo evitamos. Es como un bisturí de precisión en el quirófano, es decir, no lo puede utilizar todo el mundo, ni lo puedes utilizar en todo momento, y lo ideal es que sean los expertos los que lo dominan y en ocasiones muy puntuales y con mucho criterio quienes apliquen ese bisturí de precisión. Si no, podemos tener más peligro con él que un mono con un Kalashnikov, ¿no? Entonces, vamos a evitarlo. 3 claves: ingenio, inteligencia y creatividad para administrar y decidir cuándo utilizamos alguna palabrota, alguna, no muchas, alguna concretamente, y en ese sentido, pues es de lo que se trata, ¿no? De ser soberanos de la comunicación y saber que ahí hay un elemento que no es un terreno tabú, como nos han dicho desde chiquititos, es decir, nos podemos meter a explorar puntualmente y a veces nos puede ayudar en la comunicación. Por ejemplo, si queremos hacer que la gente huya de un lugar donde hay un peligro y lo hagan más rápidamente, pues ese tipo de usos, de expresiones nos pueden ayudar a esta reacción instintiva, a generarla cuanto antes, pero en el resto de las situaciones, moderación, criterio y, como decía, inteligencia, ingenio y creatividad. A mí me ha llamado muchísimo la atención lo que nos has contado de que no se generan en el mismo área del cerebro que el resto de las palabras, la comunicación, sino en el sobre límbico. todo el impacto que genera escuchar esas palabras las aleja de la parte del lenguaje, de la corteza cerebral, de las regiones del habla y nos dirige a esa otra zona que es la límbica, el sistema límbico, que es lo instintivo, lo inmediato. Es decir, esto ya es cosecha mía, no hay base científica, pero a lo mejor
mejor tienen algo de esos gritos de los orangutanes o de los monos, de alerta, de peligro, de ira, de enfado, y nosotros los hemos convertido en esas palabras gruesas que con tanta elegancia dicen los franceses. Puede ser. ¿Cómo nos ha quedado el programa, Michel? Pues bueno, yo creo que ha quedado una abra palabra bastante cuidado, elegante, no hemos dicho ninguna palabrota, creo que no se nos ha escapado ninguna, o sea que ha quedado coconudo o jojonudo o como lo queramos decir. Objetivo cumplido. Michel Sunyer, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.